Bueno, ahí se inició. Ahí está. Bien. Ya, bueno, la profesora Mónica Darvit le estuvo dando la parte teórica y vieron un ejercicio, el ejercicio número 7. Hoy vamos a ver el ejercicio número 4. Como ya se ahondó en la parte teórica, tampoco quiero repetir mucho lo que se vio en la clase pasada. Simplemente mencionar que este es el tercer elemento del costo que vamos a ver. Tenían materiales, recursos humanos y ahora sí. Los costos indirectos de producción, a diferencia de los otros dos, tienen una complicación extra, que es que son costos que son difíciles de relacionar de manera directa con el producto, son más heterogéneos. Al tener esta complicación, se tiene que buscar ciertas bases que permitan la mayor exactitud posible del costo, aunque obviamente la exactitud plena no la vamos a poder conseguir en este tipo de costos. Los materiales, recursos humanos y SIP en la unidad número 3, 4 y 5 ya se los han comentado. Repito, está encarado desde un punto de vista de un sistema de costo real o resultante, con lo cual, cuando veamos el ejercicio, va a tener en cuenta que el verdadero costo va a ser el costo real. En el caso que trabajemos con una empresa que no presupuesta, el costo que tengamos en el ejercicio es el costo que vamos a asignar a los costos indirectos de producción. Pero nosotros, para que ustedes también puedan trabajar un poquito más y ver lo que es la presupuestación también, vamos a ver ejercicios en los cuales hacemos una predeterminación previa, un presupuesto del costo que podemos llegar a tener, el costo real que podemos llegar a tener, y luego vamos a conocer los costos reales, y así al final del ejercicio vamos a determinar bueno, ciertas variaciones que ya vamos a ver. Vamos directamente al ejercicio número 4. Les voy a compartir la pantalla. El ejercicio, la resolución del ejercicio 4 se las voy a subir después que terminemos la clase. Vamos a seguirlo ahora con lo que tengo yo acá. A ver. Bien, ¿ahí se ve? Sí, profe. Bien. Bueno. Vamos a empezar a leer el ejercicio número 4, que nos dice: la empresa El Volcán S.A. se dedica a la producción de indumentaria de trabajo. La departamentalización que posee es la siguiente: departamentos productivos, armado, cosido y terminado; departamento de servicios, comedor y mantenimiento. El nivel previsto, la capacidad normal y los SIP presupuestados para cada departamento son, acá son todos datos presupuestados. Para armado, el nivel previsto son 1000 horas hombre, capacidad 1100 horas hombre. SIP presupuestado total es 4990, SIP variables 3000, SIP fijos operativos 1000, SIP fijo de estructura 990. Departamento de cocido, 500 horas máquina de nivel de actividad previsto, capacidad normal 550 horas máquina, SIP presupuestado total es 3040, SIP variables 2100, fijos operativos 500, fijo de estructura 440. Departamento terminado, 800 horas hombre en AP, 900 horas hombre de capacidad, SIP presupuestados totales, 3.340. Obviamente esa columna es la suma de todas las otras tres columnas. SIP variable 2.000, fijos operativos 800 y fijos de estructura 540. En el mes se incurrieron en los siguientes costos indirectos de producción. O sea, estos son los costos reales que tuvimos para toda la empresa. Fíjense que no está dividido en este caso por departamento ni por variabilidad, que cuando hagamos la asignación primaria y secundaria lo vamos a tener que hacer. Profe, Sí. ¿puedo hacerle un poquito de zoom al PDF? Sí. ¿Ahí? Gracias. Sí. Bien. Bueno, vamos con los costos reales. Material indirecto, armado 2000, cocido 1000, terminado 900, comedor 1500 y mantenimiento 300. Recursos humanos indirectos, armado 500, cocido 400, terminado 600, mantenimiento 400. Amortización edificio 1000,
amortización maquinaria 800, fuerza motriz 700, gastos en alimentación 650, estopa 120, lubricantes 240, tasa de inspección municipal, comedor 50, total 11.160. Además se conocen los siguientes datos. Bueno, todos estos datos nos van a servir después para tomarlos como base en las asignaciones primarias y secundarias. Departamento armado, cosido, terminado, comedor y mantenimiento. Tenemos, no voy a leer todo, pero tienen básicamente para elegir como base el nivel de personal, la cantidad de empleados que tiene cada departamento, los metros cuadrados ocupados, las horas máquinas. Sí. Perdón que le interrumpa. Un compañero pregunta qué es estopa. Ah, bien. La estopa sería como unas telas que utilizan, a simples palabras, que se utilizan para limpiar las máquinas. Es básicamente eso. Es para la limpieza de las máquinas. Sí, son como unos trapitos. Eso me preguntaron en el chat. Bueno, si pueden preguntar con el micrófono, mejor por ahí, porque como yo estoy viendo todo el tiempo el enunciado, por ahí no puedo leer. Bueno, horas máquina utilizadas por cada departamento, horas hombre utilizadas por cada departamento y los HP instalados. Los consumos de horas hombre y horas máquina fueron. Bueno, tenemos ahí el nivel de actividad real, también llamado NAR, de cada uno en horas hombre y horas máquina. La variación presupuesto es controlable. Dato también importante, en el ejercicio que vieron en la clase pasada, vieron que la variación presupuesto era no controlable. Se solicita 1. Determinación de cuotas presupuestadas por departamento. 2. Asignación primaria y secundaria de los CIP reales. 3. Determinación de variaciones por departamento. 4. Para el departamento terminado descomponga la variación volumen en anticipada y operativa. 5. Determinar el costo de la producción en proceso a cientos y mayores. Bueno. Vamos a empezar con el ejercicio. Antes de empezar bien con el ejercicio, quería comentarles, para que tengan en cuenta, que acá en este ejercicio ya tienen los datos presupuestados determinados por variabilidad, acá, y por departamento. Ahora, quiere decir eso que ya se hizo la asignación primaria y secundaria. Pasa que para no hacerles hacer asignación primaria y secundaria para los datos presupuestados y luego para los datos reales, y si no, no termina más el ejercicio, es que se les da directamente el resultado final. Y después se les da los datos reales para que sí hagan la asignación primaria y secundaria, dividiéndolo por departamento y por variabilidad. Hay veces, generalmente no les pedimos las dos cosas por esta razón, hay veces que les podemos llegar a pedir que hagan la asignación primaria y secundaria de los presupuestados y los datos reales estén dados, ya por departamento y por variabilidad. Tengan en cuenta eso por las dudas de que se confundan y piensen que solamente se puede hacer asignación primaria y secundaria con los datos reales. Vamos entonces al punto número 1, determinar cuotas presupuestadas por departamento. Bueno, vamos a trabajar entonces solamente acá con los datos presupuestados, no vemos asignación primaria y secundaria todavía. Básicamente vamos a determinar las cuotas por variabilidad y por departamento. Recuerden que las cuotas consisten en, para los costos variables, dividir los subvariables dividido al nivel de actividad previsto. Para los costos, los SIP operativos, es dividir los SIP fijos operativos dividido al nivel de actividad previsto. Y para los fijos de estructura, tomar los SIP fijos de estructuras divididos por la capacidad, porque los costos fijos de estructura se determinan en función de la capacidad de la empresa. Entonces, es muy fácil el primer punto. Vamos a ver el enunciado junto con la resolución. Vamos a tomar los costos variables para el departamento armado, fíjense, 3.000 pesos dice acá. Sigamos al cuadro. Armado, SIP variables dice 3.000 pesos. Lo sacamos de acá del cuadro.
Eso lo dividimos por el NAP. Recuerden que el denominador para los variables y los fijos operativos es el NAP y la capacidad para fijos de estructura. En este caso, 1000 horas hombre. Así que dividimos por 1000 horas de NAP. Eso nos da una cuota de 3 pesos por hora hombre. ¿Sí? Cocido, 2100. Buscamos 2100. Acá está, sin variables para cocido, dividido al NAP, que es de 500 horas máquina en este caso, dividido a 500 horas máquina, nos da 4,20. Y así con el resto. Con terminado, 2.000 pesos, acá están los 2.000 pesos para terminado, dividido a las 800 horas hombre de NAP. Esto nos da 2,5. Sigo con los fijos operativos. 1000 pesos, esto es muy sencillo, chicos. 1000 pesos fijo operativo para armado. Fíjense, fijo operativo para armado 1000 pesos. Dividido a el NAP, porque dijimos que los fijos operativos están en función del NAP para el momento de predeterminar. 1000 dividido a 1000 son 1 peso. Cocido, 500 pesos, que están acá, dividido al NAP de 500. Y luego para terminado, 800 pesos dividido al NAP de 800 de hora hombre. Chicos, acá pregunta Rocío si a alguien más se le corta. ¿Me están escuchando bien? Sí, profe, se escucha bien. Sí, profe, se escucha Sí, bien. se escucha claro. Bien. Sí, es mi Bueno. internet entonces. Finalmente los fijos de estructura, 990 pesos, está acá en el cuadro, dividido en este caso por la capacidad, que es 1100. Y así con el resto. Lo que hacemos acá es sumar la cuota variable fija operativa y fija estructura en armado, nos da una cuota total para armado de 4,9, para cocido de 6 pesos y para terminado de 4,1. Es importante saber que los 4,9 es por hora hombre, los 6 pesos de cocido son por hora máquina y 4,1 por hora hombre. Les digo porque por ahí se les mezcla y piensan que son 4,9 por unidad y no es lo mismo por unidad que por hora. Así que bueno, esas cositas por ahí ya les va a ir quedando bien. Con eso terminamos el primer punto, súper sencillo, no tuvimos ninguna complicación. Así que vamos directamente al punto número 2. Asignación primaria y secundaria para los SIP reales. Che, si se les corta, díganme para ver si cambia, no sé, computadora o algo, porque yo veo que otro más dijo lo mismo, pero bueno. Voy a hacer de cuenta que son los únicos 2 casos. Asignación primaria y secundaria SIP reales. Bueno, vieron en el teórico de la clase pasada que básicamente hay 5 pasos para la asignación de los costos al producto final en los SIP, que es el primer paso, la centralización, es decir, la determinación de centros de costos, que no es más que los departamentos que tenemos acá. Luego la acumulación, la determinación sería de los distintos costos que tenemos en el ejercicio. El tercer paso es la asignación primaria, que consiste en asignar los SIP a los distintos departamentos productivos y de servicios, es decir, los departamentos productivos que son donde se hace la producción, la transformación física-química, y en los departamentos de servicios que son los que colaboran de manera indirecta a esa transformación. En este caso, el departamento de comedor y mantenimiento para este ejercicio. Luego, la asignación secundaria, donde hacemos un prorrateo de los costos que están en los departamentos de servicio hacia los departamentos productivos. Y luego la asignación final, que es determinar, pasar los costos de los departamentos productivos al producto final. Vamos entonces con la asignación primaria de los costos reales. Vamos a hacer el cuadro que vieron en la clase pasada, dividiendo en variables, fijos operativos y fijos de estructura,
vamos a ir viendo cada uno de los desembolsos. Profe, ¿podría hacerle zoom que no se ve bien los números? Sí, qué raro. ¿Ahí se ve mejor o lo haré nomás? Creo que se refería Que lo que vos. se refería era la resolución. ¿A Y este? recuerde que le hiciera un poquito más de zoom. Bueno, Profe, ahí ahí estamos. decían los chicos que el Teams andaba malo y que la facultad hizo un comunicado. Ah, mira qué macana también, qué mala suerte. Como se había caído tipo 2:30, no sé si todavía seguirá andando mal. Ah, bueno, esperemos que más o menos podamos seguir. Bueno, decir que la clase también está grabada. Bueno, vamos entonces, como les decía, dividimos en función de la variabilidad, por eso tienen que tener muy en claro lo que es la clasificación de desembolsos que vieron en la unidad número 2, porque acá lo vamos a estar aplicando en función de la variabilidad, tienen que tenerlo claro. Vamos a ver cada uno de los desembolsos que están acá. Vamos a determinar si son variables, fijos operativos, fijos estructura. Y ahí luego vamos a ver si podemos asignarlos de manera directa a un determinado departamento o a determinados departamentos, o necesitamos recurrir a una base para poder hacer esa asignación. Vamos a empezar con material indirecto. El material indirecto, ¿qué es? ¿Variable, fijo operativo o fijo estructura? Variable. Variable. Recuerden la unidad número 2. Es variable, se modifica ante un cambio en el nivel de producción. En ese caso, en el cuadro lo vamos a poner dentro de los variables. 5.700, que es el monto que nos informa el enunciado. Ahora, acá nos la hicieron muy fácil, porque nos dijeron cuánto consume de material indirecto cada departamento. Nos dicen que armado consume 2.000 pesos, cocido 1.000, terminado 900, comedor 1.500 y mantenimiento 300. Entonces, no hace falta ir a buscar ninguna base, ya tenemos determinado de manera directa cuánto vamos a asignar de SIP a cada departamento en cuanto a material indirecto. Así que ponemos, base directo le ponen, armado 2.000, 1.000 cocido, terminado 900, mantenimiento de máquina 300, 1.500 de comedor. No es más que poner lo mismo que dice el enunciado. Vamos ahora, vamos a ir siguiendo por erogación, ¿sí? No vamos a seguir este orden de acá, sino por erogación y vamos a ir haciendo el prorrateo. El siguiente es recursos humanos indirectos. Variable, fijo operativo, fijo de estructura. Fijo operativo. Fijo operativo. Excelente. En este caso, ¿qué base voy a utilizar para hacer la asignación primaria? Directa. Ninguna, porque es directo, así que directamente vamos a hacer lo mismo que material indirecto y vamos a asignar los desembolsos que nos informen el enunciado en cada departamento. Fíjense acá, recursos humanos indirectos, y ahí está la asignación. Muy fácil ya el comienzo porque no tenemos bases. Siguiente desembolso. Amortización edificio. 1.000 pesos. Variable, fijo operativo, fijo de estructura. 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 Muy sencillo las amortizaciones. Toda amortización siempre fija de estructura, así que es sencillo para poder saber bien dónde clasificarlo. En este caso, no tenemos determinado a qué departamento va la amortización edificio. Entonces tenemos que aplicar el principio del origen y del beneficio que vieron en el teórico para la asignación primaria. ¿Qué nos dice el principio del origen y del beneficio? Que para el caso de los costos fijos, vamos a asignar ese desembolso a cada departamento en función de en cuánto se benefició cada departamento en la utilización de ese desembolso. Por eso es principio del beneficio. Y para los costos variables, en cuánto, digamos, participó cada departamento en la generación de ese desembolso. Por eso principio del origen. En el caso de un costo variable, quien participó más en la generación de ese costo va a recibir una mayor proporción de ese desembolso que los otros departamentos.
Y en el caso de los desembolsos fijos, aquel que se benefició más de ese desembolso va a recibir una mayor porción que el resto de departamentos. En este caso, amortización edificio. Estábamos en el principio del beneficio. Vamos a ver qué departamento se pudo haber beneficiado más en la utilización del edificio de la empresa. ¿Cómo podemos saber eso? Y viendo las bases. Sería lógico pensar que mientras más metros cuadrados tiene cada sector, más se benefició de la amortización del edificio, ¿o no? Es lógico. Entonces, la base más lógica que podríamos utilizar para dividir la amortización del edificio son los metros cuadrados ocupados. En este caso, por ejemplo, como el departamento armado tiene 600 metros cuadrados y es el departamento que más metros cuadrados tiene asignado, va a recibir una mayor porción de la amortización del edificio y, por ejemplo, mantenimiento va a recibir una menor porción, la que menos va a recibir de amortización de edificio, porque fue la que menos se benefició de ese desembolso. ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Entonces, amortización de edificio, 1.000 pesos en total. La base que elegimos es metros cuadrados, como les decía. Y acá tienen que determinar una cuota para poder así prorratear ese desembolso. ¿Cómo se hace la cuota? ¿Va dividido por el total? ¿Cómo? ¿Va dividido por el total de metros cuadrados? Así es. El total, los 1.000 pesos de amortización del edificio, se divide por el total de metros cuadrados del edificio para poder conseguir un costo por metro. O sea, eso nos da 0,66 pesos por metro cuadrado. Entonces, si multiplico eso por los metros cuadrados de cada departamento, puedo saber cuánto del desembolso voy a asignar a cada uno. Siempre en la asignación primaria, en el denominador, tomo el total de la base que yo elijo. En cambio, que ya lo vieron, en la asignación secundaria se pueden dar casos en los cuales en el denominador tenemos que estar restando una porción de esa base, digamos. Ya lo vamos a ver bien en este ejercicio. Entonces, 0,66 nos da la cuota, multiplicamos por los metros de cada departamento. En el caso del departamento de armado, tenemos 600 metros, son 600 por 0,66, nos da 400 pesos. Para cocido son 250 metros por 0,66, 167 pesos. No voy a continuar porque se entiende, me parece, no es más que multiplicar la cuota por los metros de cada departamento. Vamos con el siguiente desembolso. Me frenan si alguien no entiende algo, ¿sí? Amortización maquinaria. Fijo de estructura, fijo operativo, variable. Estructura. Fijo de estructura. De estructura. Perfecto. Lo vamos a poner entonces en los fijos de estructura, 800 pesos. Ahora, estamos en un desembolso fijo, aplicamos principio del beneficio. ¿Qué departamento se pudo haber beneficiado más en la utilización de las máquinas? ¿En armado? ¿En base a qué base podríamos hacer esto? Horas máquinas. Horas máquinas. Excelente. Está clarísimo. El que utilizó más horas la máquina se benefició seguramente más en la utilización de esa máquina. Así que aquel que tiene más horas máquina va a recibir un mayor desembolso. Vamos al cuadro. Tenemos 800 pesos. La base son horas máquina. La cuota son los 800 pesos dividido a el total de horas máquinas, que es de 2.050. Eso nos da la cuota, que es de 0,3902 pesos por hora máquina, y lo multiplicamos por las horas máquina de cada departamento. Para armado multiplicamos esa cuota por 1.000, eso nos da 390. Para cocido, 0,3902 por 450.
Eso nos da 176 pesos. Y así con el resto de los departamentos. Como pueden ver, comedor no recibió nada de amortización de máquina. ¿Por qué no recibió nada? Que no se beneficia. Porque no tiene horas de ocupación. Claro, porque no hubo utilización de maquinarias en comedor. Fíjense, no hubo horas máquinas en comedor. Por eso no recibió nada. Vamos con el siguiente desembolso. Fuerza motriz. Fuerza motriz hace relación con la energía de los motores de las máquinas, ¿sí? Con lo cual, ¿qué les parece? ¿Es variable, fijo operativo o fijo de estructura? Variable. 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 La fuerza motriz es variable. Ustedes vieron que la energía podía ser variable, fijo operativo, fijo estructura según el caso. La fuerza motriz es variable, el fijo operativo es la iluminación del lugar, de la fábrica, por dentro. Y fijo estructura, la iluminación perimetral. Eso lo vieron en la unidad número 2. En este caso, fuerza motriz es variable. Ahora, ¿qué base podremos utilizar? En este caso es un costo variable, así que es principio del origen. Aquel departamento que originó más este gasto en energía va a ser el que va a recibir mayor de este desembolso. ¿Qué base podremos utilizar? La última columna. Los HP. Excelente. Uno puede decir, horas máquina podría ser, HP instalado también, pero siempre HP instalado es mejor. Porque a lo mejor yo puede ser que haya utilizado muchas horas máquina, pero si el HP instalado fue muy bajo, pude haber gastado mucho más en fuerza motriz en aquel que tuvo más HP instalado por más que hizo menos horas máquina. Por eso es mucho más perfecto utilizar como base los HP instalados. Entonces, vamos al cuadro. ¿Qué serían los HP instalados? Tiene que ver con, digamos, la potencia básicamente que tiene la máquina. Ah, Fíjense que acá comedor de nuevo no tiene nada. Se ve que en comedor no tenemos maquinarias. Por eso es que no tenemos ni HP instalado ni horas máquinas utilizadas. Entonces, vamos al cuadro. Vamos con fuerza motriz, está en variable, o sea que es esta fila. Son 700 pesos. La base son los HP instalados. 700 pesos dividido a 1.600, que es el total de HP instalados. ¿Vieron qué mecánico que es, no? Siempre lo mismo en esto. Eso nos da una cuota que es 0,4375 pesos por HP. Multiplicamos esa cuota por los HP de cada departamento. En el caso de armado es 0,4375 por 600. Eso nos da 263. Eso, digamos, entiéndanlo bien de dónde sale el cálculo de armado, cosido y demás, porque no es un Excel, es un Word lo que les voy a subir y no está puesto cómo está, digamos, de dónde surge ese resultado. Así que tienen que saber que surge de eso, de multiplicar los 0,4375 por los HP del departamento de armado, que son de 600. Para cosido son 450 HP instalado por 0,4375 la cuota, nos da 197. Y así. Obviamente, chicos, la suma de todo esto les tiene que dar, ¿cuánto? Unos 1.600. 700. 700. Los 700 originales los estamos repartiendo entre los distintos departamentos. La suma de todo eso tiene que dar los 700 originales. Vamos ahora con próximo desembolso. Gastos en alimentación. 650 pesos. ¿Qué es gastos en alimentación? ¿Variable, fijo operativo o fijo de estructura? Fijo operativo. ¿Cómo? Fijo ¿Cómo? operativo. Fijo operativo. Es fijo operativo, porque variable tiene que ver con el nivel de producción. Nosotros a lo mejor podemos tener un mayor nivel de producción y no por eso vamos a tener un mayor gasto en alimentación. Nosotros vamos a alimentar a nuestro personal con nuestro comedor en la empresa y produzca más o produzca menos, el gasto en alimentación va a ser el mismo. En realidad es fijo operativo porque es un desembolso fijo y no tiene que ver con las instalaciones de la empresa, sino más bien con que exista producción en la empresa. ¿Se entendió?
Sí, profe. Bien, fijo operativo. Ahora, ¿podemos determinarlo de manera directa a qué departamento corresponde o hay que utilizar una base? Hay que utilizar una base. Personal, No, directo a comedor. al personal. Excelente. Muy bien la que dijo eso. Si no hubiésemos tenido el departamento de comedor, hubiésemos tenido que buscar una base. La base que más podría ser, digamos, la más certera que podríamos utilizar es, ¿cuál? La de personal. Personal, excelente. ¿Por qué? Porque seguramente se benefició más con gasto en alimentación el departamento que más personal tiene, porque comen más. Ahora, si yo tengo un departamento de comedor, entonces el desembolso va directamente a ese departamento, que es el que tiene asignado ese tipo de desembolsos. O sea, ustedes a la hora de hacer el examen, presten atención primero si tienen ya determinada de manera directa cuánto cada uno, como en este caso en material indirecto y en recurso humano indirecto. Si el desembolso lo puedo pasar de manera directa a un determinado departamento en base al razonamiento que ustedes hagan. Y si no, recién ahí van a buscar una base. Porque lo otro es mucho más exacto que estar buscando bases. Hay veces que en los enunciados de los exámenes, hay veces que les dicen que hay un departamento que se encarga, por ejemplo, de todo lo relacionado con los materiales indirectos. Supónganse, el departamento armado les dice al inicio del enunciado y uno por ahí no le presta atención y todo dato que dice el enunciado es importante. A lo mejor le dice el departamento armado es el encargado de todo lo que es atinente a los materiales indirectos. En ese caso, ustedes cuando tengan que clasificar entre los distintos departamentos de material indirecto, no tienen que estar buscando una base. Directamente se lo asignan al departamento armado, que es el que se encarga de los materiales indirectos. Así que presten atención a esas cosas. Otro error típico, porque suelo verlo en los exámenes, por ahí me acuerdo y se los tiro para que ustedes lo tengan en cuenta. Hay veces que tienen como desembolsos capataz. El capataz se podría considerar que una base propia sería obviamente el nivel de empleados que tiene cada departamento, pero recuerden que ese desembolso en capataz solamente se origina en los departamentos productivos. Porque en los departamentos de servicio no me hace falta un capataz. Por ejemplo, ¿para qué voy a tener en comedor a un capataz? Pero es un error que lo veo siempre en los exámenes. Muchas veces agarran capataz, lo dividen por la cantidad de personal y lo multiplican y lo mandan a comedor, a mantenimiento, lo mandan a todos los departamentos de servicio. Cuando en realidad lo lógico es que un capataz nunca va a trabajar en un departamento de servicio, sino solamente en los productivos. Entonces solo lo reparten en los departamentos productivos. ¿Se entendió? Sí, profe. Profe, ¿y ese error no se subsanaría en la asignación secundaria, por ejemplo? No. No, no vas a tener la misma exactitud, digamos, en ese caso. Claro. Si vos te pones a sacar números, vas a ver que no te va a dar lo mismo. Y en realidad lo que nosotros tratamos de hacer es ser lo más exacto posible. Y lo más exacto posible es asignándolo directamente, en este caso, al departamento de comedor, a este desembolso. Vamos entonces con gasto en alimentación. 650. Dijimos que era fijo operativo. Acá está. Directo al departamento de comedor. Bueno. El siguiente, estopa. Les dije que eran esos trapos, todo eso que se utiliza para limpiar las maquinarias. Perdón, profe. Sí. ¿Por qué el gasto en alimentación no lo dividió por los 3 del personal? Porque les decía que si tienen un departamento de comedor, en realidad, ¿de quién es ese desembolso, básicamente? Del comedor, que es el que hace la comida para el resto de los departamentos. Es mucho más exacto asignárselo al departamento comedor, que es el que se encarga directamente de eso, que estar dividiéndolo por personal. Ahora, O sea, se da por entendido que va directamente todo ahí. claro, departamento. así es, porque es el encargado, o sea, es el más certero que es imposible, si es el que se encarga de la alimentación. Ahora, Claro. si no tenés el departamento de comedor, la base personal es una muy buena base, con lo cual ahí sí lo dividirías en base a la base personal. Bien.
¿Sí? Estopa. Variable, fijo, operativo, fijo de estructura. Y operativo también. Operativa. Fijo operativo. Muy bien. Es operativo. Básicamente no es variable porque por más que yo tenga un mayor nivel de producción, normalmente el gasto que yo voy a tener en la limpieza siempre es más o menos lo mismo. Es cierto que puede, a lo mejor, si produciste un montón, tener que usar bastante estopa, pero no es una relación tan directa. Por eso es fijo operativo. Ahora, son 120 pesos. ¿Lo determinamos, digamos, lo asignamos de manera directa o usamos una base? ¿Va directo a mantenimiento ahí, no? Directo a mantenimiento. Excelente. Va directo a mantenimiento. El mismo raciocinio que hicimos recién para comedor, en este caso pasa lo mismo para mantenimiento. El mantenimiento hace referencia al mantenimiento de las máquinas. Como tenemos un área que se encarga del mantenimiento, que es el que va a tener como costo todo el tiempo la compra de la estopa, directamente se lo vamos a mandar ahí. Si no tuviéramos el departamento de mantenimiento, entonces sí hubiésemos tenido que buscar alguna base. ¿Qué base a lo mejor podríamos usar si no fuera el departamento, si no tuviéramos el departamento de mantenimiento? Horas máquina. Sí, horas máquina es el que más me gusta, el que más se podría aproximar. Vamos entonces al cuadro. Estopa 120 pesos directo al departamento de mantenimiento. Lubricantes, 240 pesos. Los lubricantes que los utilizamos en las máquinas. ¿Alguien me quiso decir algo? ¿Hola? Sí, no te escucho bien. ¿Qué pasó? ¿Hola? No, se le escucha cortada, profe. Sí, no escucho nada. Bueno, No, cualquier capaz se cosa. confundió y apretó sin querer el micrófono. Ah, bien. Bueno, cualquier cosa, si no se escucha bien, escribime y después lo veo. Lubricantes. Se utilizan en las maquinarias. ¿Es variable, fijo operativo, fijo estructura? Variable. Variable. Bien, bien, han estado practicando los ejercicios de la unidad 2. Es variable, sí tiene una relación más directa con el nivel de producción. En este caso, lubricantes. ¿Los asignamos a algún departamento? ¿Usamos una base? ¿Qué hacemos en este caso? ¿Iría a mantenimiento, profe? Una base. Una base, horas máquina. Porque no siempre se va a mantener, o sea, dependiendo cómo se use, la cantidad que se use o no, profe. Bien, es una base, así mismo, así es. No es un gasto directo que va a tener mantenimiento, porque lubricantes puede ser que no sea para mantenimiento, sino directamente para la utilización de la máquina en sí. Profe, ahí sí te especifica que es para como una rutina, digamos, un Para un mantenimiento mantenimiento, si mensual, dice algo así. lubricantes para hacer el mantenimiento, sí, podría ser, tranquilamente, asignarlo al departamento. En este caso, el lubricante, que se usa en general para todo, para el funcionamiento de la máquina en sí. Es variable, usamos una base, ahí muy bien me dijeron horas máquina. Es lógico que mientras más horas máquinas tenga el departamento haya utilizado, seguramente originó más ese costo en lubricantes. Así que hacemos 240 dividido a 2050, que es el total de horas máquina. Eso nos da la cuota de 0,1171 y multiplicamos por las horas máquina de armado, que son 1000 horas, nos da 117 pesos el total. Con cosio lo mismo, 0,1171 por las horas máquinas de cosido, que son de 450. Y así con el resto. Nos queda un solo desembolso, que es tasa de inspección municipal comedor. Variable, fijo operativo, fijo de estructura. Fijo operativo. Fijo. Directamente comedor. Bien. Claro. Fijo Fijo operativo. operativo, no hubo duda en eso, todos dijeron lo mismo, excelente. Y va directo a comedor, perfecto. Mismo raciocinio que con gasto en alimentación, en este caso sería lo mismo. Se pasa directamente al departamento de comedor. Si vamos al cuadro, tasa
impositiva 50 pesos a comedor. Ahí tenemos ya toda la asignación primaria realizada. La distribución de esos desembolsos reales por variabilidad y en cada departamento productivo y de servicio. Ahora vamos a ir a la asignación secundaria. Ya no me sirven todos estos datos, vamos a trabajar directamente sobre el cuadro. ¿En qué consiste la asignación secundaria? En pasar todos los costos que están en el departamento de servicio, es decir, en comedor y mantenimiento de máquina, a los departamentos de producción. Para que luego, porque ahí es donde está el costo, en los departamentos productivos. Para luego sí mandar y hacer una asignación final al producto, el costo al producto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sacar un subtotal. Vamos a saber cuánto suma los costos del mantenimiento de máquina y en comedor en variable primero. Vamos a empezar con variable. En total, en función de todas las distribuciones que hicimos, tenemos 465 pesos en el departamento de mantenimiento de máquinas dentro de los costos variables. Y en comedor, 1.500. Ahora, vamos a aplicar ahora el principio del orden en la asignación secundaria. El principio del orden consiste en que vamos a prorratear primero los costos del departamento de servicios más solidario, diría yo. Es decir, aquel que más da y menos recibe. ¿Por qué buscamos hacer eso? Porque se puede dar situaciones de que un departamento le dé costos a uno y el otro le dé al otro. Si yo saco primero el que más da, es posible que ya me quede en cero ese departamento y cuando prorratee el segundo departamento, no le vuelva a mandar costos al departamento que ya prorrateé. No sé si se entendió, o María. El departamento comedor, ya vamos a ver por qué, es el que más da y es el que menos recibe. Por eso primero vamos a hacer la asignación secundaria en comedor. Una vez que hicimos la asignación secundaria en comedor, sí. ¿Podría explicar de nuevo por qué se hace el que más da primero y el que menos recibe? Bien, lo estoy tratando como de explicar con el ejemplo. El departamento comedor es el que más da y el que menos recibe, y ahí les digo bien por qué se considera que es el que más da y menos recibe. Con lo cual, hacemos primero la asignación secundaria con comedor. Al hacer la asignación secundaria con comedor, comedor me queda en cero, porque los 1.500 que tenía en comedor los repartí en el resto de los departamentos productivos y en el otro departamento de servicio que teníamos, que es mantenimiento de máquina. Comedor me quedó en cero. Ahora, hay que hacer la asignación secundaria al departamento de mantenimiento. Si mantenimiento, por ejemplo, le da costos a comedor, o sea, le da servicios a comedor, yo al final, cuando yo haga este prorrateo, le voy a estar mandando costos a comedor que me tuvo que haber quedado en cero. ¿Se entiende? Entonces, si yo primero saco el que más da, es menos probable que me suceda que cuando yo haga el prorrateo de la asignación secundaria del siguiente departamento de servicio, le estoy mandando costos de nuevo al anterior que tuvo que haber quedado en cero. Profe, en este caso nos damos cuenta porque comedor no tiene máquina. Comedor no tiene máquina, y ahí le voy a decir una forma que yo utilizo que por ahí está bueno. Ahora, Profe, creo que se me hizo un poco de enredo como lo explicó. ¿Sería porque comedor ¿sería porque comedor? en el área del funcionario se usa más mantenimiento? Las personas comen todos los días, en cambio Yo uso esto. es menos probable que se dé. Yo cuando era alumno, digamos, siempre usaba esta forma y de esta manera me servía a mí. Yo hago esto. ¿Cómo vamos a prorratear el departamento comedor y el departamento mantenimiento en el resto de los departamentos? En función de en cuánto se beneficia cada departamento productivo de ese departamento. Por ejemplo, el departamento de comedor se puede repartir en el resto de los departamentos en función de los empleados.
mientras más empleados tiene cada departamento, más se beneficia el departamento comedor. ¿Está claro? ¿Me siguen Sí, hasta ahí? profe. Sí, profe. Bien. Sí, profe. Ahora, mantenimiento de máquina, yo lo voy a repartir, fíjense, número personal, en los otros departamentos en función de en cuánto se benefician los otros departamentos de mantenimiento de máquinas. Lo más probable es que mientras más horas máquinas utiliza cada departamento, más se va a beneficiar de este departamento. Entonces lo vamos a repartir en función de las horas máquinas. Ya determinamos cuáles van a ser las bases que vamos a utilizar para el prorrateo secundario en comedor y mantenimiento. ¿Yo qué es lo que hacía cuando era alumno? Acá donde dice personal, que es el número de empleados, es la base del departamento de comedor. O sea que yo como que le tacho en personal y le pongo comedor arriba. Si yo me fijo, comedor le va a dar servicios, armado, cocido, terminado, comedor y mantenimiento. Porque armado tiene 5 empleados, cocido tiene 8 empleados, terminado tiene 10 empleados, comedor tiene 3 empleados y mantenimiento tiene 2 empleados. O sea, comedor va a alimentar a todos los departamentos. Porque fíjense que ninguno está en cero, todos tienen empleados. Y como yo reparto los costos del departamento de comedor en función de los empleados, yo al final le di servicios a todos. Ahora, el departamento de mantenimiento vamos a prorratearlo en función de horas máquina. Y si uno se pone a ver acá, todos los departamentos usan horas máquinas salvo comedor. O sea que el departamento mantenimiento de máquinas le va a dar servicios a el departamento de armado, a cocido, a terminado, a mantenimiento, pero no a comedor. O sea que yo ya ahí puedo saber que el departamento de comedor da más servicios que el departamento de mantenimiento al resto de los departamentos. ¿Se entendió con este ejemplo? Sí, profe, clarísimo. ¿Seguros? Lo repito si quieren. ¿Lo puede repetir, profe, esa última parte? Bien. Primero ustedes van a determinar qué base van a usar para cada departamento de servicio para prorratearlo en los departamentos productivos. ¿Sí? Vayan siguiéndome. Para el departamento comedor vamos a usar el número de empleados, porque mientras más empleados hay en cada departamento productivo, seguramente se beneficiaron más del departamento comedor. Y en el caso de mantenimiento de máquinas, vamos a usar como base las horas máquina, porque seguramente mientras más utilización de horas máquina en cada departamento, más se beneficiaron del departamento de mantenimiento. ¿Sí? Ya tenemos las dos bases. Entonces, yo me posiciono en la base personal, que es la base que usamos para comedor. Si uno se pone a ver, todos los departamentos tienen empleados, con lo cual todos los departamentos van a recibir desembolsos del departamento de comedor, porque es la base que elegimos para repartir los costos de comedor. Mientras que mantenimiento, el departamento de mantenimiento, elegimos como base las horas máquina. Si uno se pone a ver acá en la columna, van a recibir servicios de mantenimiento todos los departamentos salvo comedor, porque está en cero, no tiene horas máquina. Con lo cual con eso yo puedo saber que el departamento comedor brinda más servicio al resto de los departamentos que el departamento de mantenimiento. Profe, Sí. usted ahí, o sea, eligió comedor y mantenimiento porque no son los que están en la parte operativa, digamos. Porque son los departamentos de servicios, no Son los departamentos de servicio. Claro, sí, eso quise decir, perdón. Recuerden que la asignación secundaria, ¿en qué consiste? En repartir los costos que están en los departamentos de servicios hacia los departamentos productivos. Por eso tomamos solamente esos dos. Fíjense el principio del enunciado. Dice departamento de servicio, comedor, mantenimiento y departamento productivo armado, cocido y terminado. Y en el caso, profe, de que el departamento de comedor diera la misma cantidad de servicio que el de mantenimiento, ¿ahí ya queda en elección de cada uno? O... Sí, así es, como decís vos.
Y ahora, ¿qué les iba a aclarar yo también? Gracias. Profe, ¿y el HP? El HP que Que me brinda la misma cantidad que horas máquina. está bien, pero digamos, ningún departamento de servicio lo estamos distribuyendo según HP, así que no nos importa. Ah, listo. Tienes razón, gracias. ¿Qué les iba a aclarar yo? En este caso, vamos a elegir primero comedor. Vamos a repartir todos los costos en los distintos departamentos y después vamos a ir a mantenimiento y vamos a repartir los costos de mantenimiento y nunca vamos a mandarle costos a comedor porque está en cero. No quiere decir que eso pase siempre. Puede suceder que entre los dos se dan servicios mutuamente. En ese caso, no sé si explicarlo ahora o explicarlo después de dar el ejercicio, pero ustedes ya vieron un ejercicio de la clase pasada. Profe, le hago una pregunta. ¿Yo podría tener horas máquinas Se corta. si la máquina es para producir la actividad principal, digamos, de la empresa? Perdón, se corta, te escucha hasta yo podría tener horas máquinas. Sí, yo puedo tener horas máquinas de comedor. Yo hubiese considerado a todo lo que es relacionado a la actividad principal de la empresa. O sea, por ejemplo, la máquina del comedor en un horno lo hubiese tenido como maquinaria, sino como una instalación extra. Mira, no sé si está bien ese razonamiento o no. Te soy sincero, está muy cortado. No sé si el resto de los compañeros lo escucharon igual. Sí, profe. ¿Querés escribirlo así? Bueno, ahí te lo respondo en cuanto lo escribas. Creo que la compañera quiere decir si comedor tuviese un horno, si lo toma como maquinaria o lo tomaba como una instalación del departamento. Si tuviera un horno. Y en realidad, digamos, lo importante es si acá dice que tiene horas máquinas o no. Esto es lo que nosotros vamos a seguir. Si tiene un horno, pero me ponen 0 horas máquina, directamente no lo tengo en cuenta, digamos, a eso. Lo importante es lo que me dice este cuadro. Profe, perdón, una consulta. Con respecto a lo que dijo mi compañera, las horas máquinas siempre están relacionadas a las máquinas que realizan la producción, entonces. Sí, va. Por ejemplo, mantenimiento también tiene máquinas, fíjense acá. Y el departamento de servicio. Claro, pero bueno, es decir, porque lo que ella dijo es verdad, es decir, nosotros dentro de lo que es el comedor podemos tener máquinas que realizan el trabajo, porque si hablamos de una empresa, en este caso tenemos una empresa de 28 empleados, pero podríamos tener una empresa de mucha más cantidad de empleados, entonces que tengan máquinas para hacer determinada cantidad de viandas, por ejemplo. Puede ser que a lo mejor tengas máquinas en comedor tranquilamente. Ahora, en este caso sabemos que no las tienen porque es 0 las horas máquinas. Él lo dice el cuadro. Claro, pero lo que ella decía es si las tuviésemos en la asignación secundaria, ¿cómo hacemos entonces? Claro, ¿qué va a pasar? Se van a como mutuamente dar costos y nunca va a quedar en 0 al final el departamento que prorrateamos al principio. En ese caso, ¿qué hay que hacer? ¿Recuerdan el ejercicio de la clase pasada que cuando dividían, cuando digamos hacían la asignación secundaria de un departamento, en el denominador tenían que restar la cantidad que tenían de esa base en ese departamento? Por ejemplo, comedor vamos a repartir ahora, ¿sí? ¿Qué hacemos? Tomamos el total de comedor, que son 1.500, y lo dividimos en función del número de empleados. Pero no tomamos el número de empleados total de la empresa. Tomamos 20 menos los 3 de comedor. Eso les da 25. ¿Para qué? Para no mandarle costos al departamento comedor. Por eso lo restamos. Lo estaríamos como duplicando en este caso, sería. O sea, si nosotros le consideramos 28 y no 25, es como que al final le paso costos de nuevo a comedor. O sea que no, claro, no eso termina haciendo nada. Eso quería llegar. Es decir, le vuelvo a cargar costos de algo que ya cargué. Claro, exacto. Nosotros tenemos que dejar 0, por eso lo restamos. Ahora, si pasa esa situación que dijo la compañera, que tiene horas máquina, al segundo prorrateo que hagamos,
le vamos a tener que restar no solamente la cantidad, por ejemplo, en este caso, la cantidad de empleados de comedor, sino también la cantidad de empleados del departamento que ya prorrateamos, para que queden cero. O sea, supónganse que primero prorrateamos el departamento de mantenimiento. Quedan cero. Y después prorrateamos el departamento comedor. Cuando hagamos el prorrateo de comedor, vamos a hacer 28 menos 3, para no repartir costos a comedor, menos 2 de mantenimiento, porque si no le voy a pasar costos a mantenimiento cuando tuvo que haber quedado en cero. Claro, o sea, resultaría exactamente lo mismo que ahora, nada más que lo hacemos con mantenimiento también. Perdón, no te entendí. Claro, ahora nosotros tomamos en cuenta 25 empleados, porque no le cargamos otra vez al departamento comedor lo que ya le cargamos. En el caso de que tuviésemos también, como decía mi compañera, en horas máquinas en ese caso, le restamos las horas máquinas, ¿a eso se refiere? Sí, le restamos las horas mira, máquinas para no volvérselas a cargar a comedor, sería. Te lo voy a hacer tal cual como está la resolución, pero suponiendo que acá dice 50 horas máquinas, supónganse, ¿sí? Que acá diga 50 en comedor. ¿Qué haríamos? Repartimos comedor dividiendo con 25 al principio. Sí. Con 28 menos 3. Repartimos todo. Vamos a tener más costo de mantenimiento. El total nos va a dar 585. Ahora repartimos 585 en el resto de los departamentos, según las horas máquinas. Hacemos 585 dividido a 2050 menos 100 menos 50. Sí, sí, claro, eso es lo que quería decir, sí, está bien. Exacto. Claro. Así. Eso es lo que tendrían que hacer si les sucede que entre los dos servicios se están dando, entre los dos departamentos se dan servicios. Está bien, gracias, profe. En este ejercicio puntual no nos sucedió eso. Comedor le dio mantenimiento porque tiene empleados, porque mantenimiento tiene empleados, pero después mantenimiento no le da nada a comedor, porque comedor no tiene horas. Entonces no se nos generó ese problema. ¿Quedó claro todos, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Bárbaro. Bueno, y así como yo les decía que veía las columnas para ver quién era el departamento que más servicios daba, para saber cuál es el departamento que menos servicios recibe, directamente se fijan acá. Fíjense, departamento comedor recibe, o sea, tiene personal, metros cuadrados, tiene horas hombre, pero no tiene horas máquinas ni HP instalados. Y mantenimiento tiene todo. Entonces lo más probable es que mantenimiento siempre reciba de alguien y comedor puede ser que no reciba de todos. Con eso ya saben bien que comedor lo tienen que sacar primero. Bueno, un poco ya lo fuimos viendo, pero vamos a empezar con la asignación secundaria. 1500 comedor el primero que sacamos porque es el que más servicios da y menos recibe. Según el número de empleados, 1500 dividido a la cantidad de empleados totales en la empresa, que son 28, menos 3 empleados del departamento de comedor, para no asignar costos al mismo departamento, nos da 60 la cuota por empleado. Por la cantidad de empleados de armado, 60 por 5, nos da 300 pesos. Cocido, lo mismo, 60 por la cantidad de empleados de cocido y así. La suma de todo esto, ¿cuánto da? Profe, ¿de dónde sacó los 1500 de comedor? Los 1500, bien. ¿Y quién me está preguntando de dónde sacó qué? Los 1500 de comedor. Es el total de comedor. El total de comedor en la asignación primaria. Ah, bien, está. Pregunten esas cosas, chicos, yo quiero que les pregunten todas. No me molesta. Si hay un número que se pierden, prefiero que me corten y me pregunten, porque si no, después no entienden el resto. Bueno, bien. Toda esta suma da 1500. Repartimos lo de comedor. Ahora, ¿qué pasa? Vamos a repartir mantenimiento. Mantenimiento era 465, según la asignación. Pero comedor ahora le asignó 120.
Así que lo que vamos a repartir es la suma de esos dos, que son 585. 585 repartimos según horas máquina en el resto de los departamentos. Hacemos 585 dividido al total de horas máquina, que son 2050, menos las horas de mantenimiento y menos las horas de comedor si hubiese tenido algo. En este caso no tiene nada, así que menos 100 solamente. Eso es 1950. La cuota es de 0,30. 0,30 por hora máquina multiplicado por las horas máquina de armado nos da, por 1000 horas máquina, 300 pesos. 0,30 por las horas máquinas de cocido, que serían 450, son 135. Y lo hago con terminado. La suma de estos tres nos da 585. Sumamos todo ahora. Obviamente que el departamento de servicios les va a quedar en cero, porque la idea es que todos los costos queden en los departamentos productivos. Solamente les van a quedar costos acá. ¿Qué va a ser la suma de la asignación primaria de cada departamento más la asignación secundaria que hicimos en los departamentos de servicios? Esto nos da estos montos. Si sumamos, esto para que ustedes lo sigan como un control, si suman los costos finales que tiene el departamento productivo armado, cocido y terminado, les da 6.640. Ese monto tiene que ser igual que los 6.640 iniciales que repartimos. De esa manera saben que los cálculos los hicieron bien. Si no le da igual, hay un error en algún cálculo. Porque esos son los costos que queremos repartir y tienen que ser exactos el total. Vamos con el operativo. Acá, bueno, voy a ir medio rápido porque ya acá es hacer lo mismo, pero con los operativos. Vamos con comedor primero, porque es el departamento que más da y menos recibe, según el número de empleados. 700 pesos era lo que teníamos según la asignación primaria, así que repartimos 700. Hacemos 700 dividido 25, porque hacemos 28 menos 3 empleados de comedor. Nos da 28 la cuota por empleado. Multiplicado por la cantidad de empleados de cada departamento, nos dan estos montos. Vamos ahora a repartir mantenimiento, que básicamente es repartir 576 pesos, que es la suma de 520 más 56, que le repartimos recién a mantenimiento. Eso lo dividimos por las horas máquinas totales, menos los 100 horas del departamento de mantenimiento, determinamos la cuota. La cuota por las horas máquinas de cada departamento tenemos para repartir en los 3 departamentos productivos. Sumamos todo, nos da 2.720, que son los mismos 2.720 del inicio. Fijo de estructura lo mismo. Comedor teníamos 200 pesos, repartimos según el número de empleados, 200 dividido 25, porque le restamos los 3 empleados de comedor, nos da la cuota multiplicada por la cantidad de empleados de cada departamento. Vamos con, todo muy repetitivo esto, con el departamento de mantenimiento vamos a repartir 155, que es la suma de los 139 resultantes de la asignación primaria, más los 16 que repartimos de la asignación secundaria, en función de las horas máquina, es dividido en 1950 porque le restamos las 100 horas de mantenimiento, nos da la cuota multiplicada por las horas máquina de cada departamento, nos va a dar los costos a repartir. La suma total de todo está 1.800 igual a los 1.800 iniciales. Con eso hicimos la asignación primaria y secundaria. Lo más largo que van a tener. ¿Alguna duda, chicos, que les haya quedado? No, Clarísimo. Profe, ¿ahí es recomendable redondear todo a 0, así las Profe. cuentas nos dan bien? ¿O? No, solemos usar 2 o 3 decimales normalmente por el tema de las cuotas. Fíjate que acá, por Claro. ejemplo, está 0,66. Normalmente 3 decimales, para que te quede un poquito más exacto. Perfecto. Sí, ¿quién me hablaba? ¿Hola? Me perdí de nuevo ¿de dónde sacó los 155 de mantenimiento? Los 155 de mantenimiento. Es la suma de 139 que surge de la asignación primaria,
donde habíamos repartido la amortización de edificios y maquinarias. Eso lo habíamos repartido al departamento de mantenimiento. Más 16 pesos que se repartió ahora por la asignación secundaria del departamento comedor. La suma de 139 más 16 le da los 155, que es lo que después repartís acá. ¿Se entendió? Sí, profe. Bueno, si se entendió, entonces vamos con el punto número 3. Determinación de variaciones por departamento. Como les decía, la unidad número 5 lo vemos según un sistema de costo real. Por lo tanto, vamos a tener solamente como máximo 2 variaciones. No sé si lo quieren anotar o ya lo tienen claro. 2 variaciones como máximo. Hay una variación que sí o sí la vamos a tener siempre, que es la variación volumen. ¿Por qué? La variación volumen hace referencia a la ociosidad. Si se produce una falta de aprovechamiento de la capacidad o de mi nivel de actividad previsto, de mi nivel de actividad previsto, se produce una ociosidad por la falta de aprovechamiento. Y las ociosidades, según incluso la RT17, que lo ven en SIC 2, no deben considerarse dentro de los costos, sino que son resultados, pérdidas o ganancias del ejercicio. Generalmente son pérdidas. Entonces, eso es una variación. Y una variación es un resultado. No va a costo. Y la otra variación que pueden tener es la variación presupuesto. Ahora, la variación presupuesto la van a tener si la variación presupuesto es controlable. Si la variación presupuesto es no controlable, entonces va al costo. No es pérdida ni ganancia, va al costo. En la clase pasada, en el ejercicio 7, vieron que la variación presupuesto era no controlable. ¿Qué significa ser no controlable? Que las personas encargadas de realizar todos los tipos de desembolso, compras y demás relacionados con costos indirectos de producción, no podían controlar, no podían, digamos, manejar la variación que se generó. No tuvo nada que ver con ellos. Por eso es que lo mandamos al costo. Ahora, si la variación presupuesto es controlable, que lo dice el enunciado, fíjense que en el enunciado dice la variación presupuesto es controlable, quiere decir que el personal encargado de los costos indirectos de producción pudieron haberlo evitado a esa variación. Y sin embargo, por una mala gestión, no pudieron, digamos, o una buena gestión en el caso que sea favorable, obvio, no pudieron evitarlo. En ese caso, es un resultado, no va el costo. En este caso, como es controlable, es una variación más. Ya vieron cómo se trata cuando es no controlable en el ejercicio pasado, ahora vamos a ver cuando es controlable cómo se trata esta variación. Vamos con las variaciones, tengan en cuenta, se determinan por departamento. Departamento armado por un lado, departamento cosido por el otro, departamento terminado por el otro. Vamos primero con el departamento armado. Vamos a determinar primero los IP reales. ¿De dónde voy a sacar estos datos? ¿De dónde saqué que los costos variables reales fueron en el departamento armado 2980? Del punto anterior que hicimos. Muy bien, del punto anterior. En el punto anterior hicimos la asignación primaria y secundaria, el prorrateo de los costos reales. Si vamos acá, en el departamento armado, en variables, nos da que el costo real es de 2.980. Colocamos acá 2.980. Para fijos operativos lo mismo, 935. Acá está. Y para fijo de estructura, 909 en el departamento armado. Ya tenemos determinados los IP reales. Los IP reales vamos a compararlo con el PANRA para determinar la variación presupuesto. ¿Qué es el PANRA?
el PANRA es el presupuesto ajustado al nivel real de actividad. ¿Qué quiere decir? ¿Cuál es el costo que nosotros tuvimos que haber tenido en función, digamos, de las horas que realmente determinan ese costo? En el caso de los costos variables, multiplicamos la cuota presupuestada que hicimos en el punto 1, de 3 pesos, fíjense acá, 3 pesos de costo variable en armado, por el nivel de actividad real, que de dónde lo sacamos, del enunciado. Fíjense, en este caso para el departamento de armado se determina según horas hombre. Si se determinara según horas máquina, fíjense que acá les dice horas hombre, en cocido dice horas máquina y en terminado dice horas hombre. Entonces, para el caso de armado tomamos horas hombre, para cocido tomamos horas máquina y para terminado horas hombre. Entonces, el nivel de actividad real para armado de horas hombre es 900 horas. Entonces hacen 900 horas por 3 pesos. Eso les da 2.700. Ya les digo ahora bien al último por qué se busca el nivel de actividad real en variable, en operativo y capacidad en fijo de estructura. Para los costos fijos operativos, tomamos la cuota fija operativa para armado que determinaron en el punto número 1 por el NAP, que sacan del cuadro, pero de que el NAP es de 1000. Y para los fijos de estructura lo multiplican a la cuota fija de estructura que determinaron en el punto 1 por la capacidad que es de 1100. El total les da 4.690. ¿Cuál es la idea? El presupuesto ajustado al nivel real de actividad quiere decir que nosotros, para los costos variables, consideramos que el costo que tuvimos que haber tenido es de 2.700 si lo hubiésemos aplicado en función de la actividad real. Porque normalmente los costos variables se generan por lo que realmente sucedió. En cambio, en los costos fijos operativos, generalmente esos costos se generan según lo que yo preveo en mi nivel de actividad previsto. Yo determino un nivel de actividad previsto y yo en ese momento determino esos costos. Ya en el momento de la actividad real ya es muy tarde para ajustar esos costos. Yo ya los determiné en el nivel de actividad previsto. Y para los fijos de estructura, ya los determiné cuando apenas empecé la empresa, cuando hice la capacidad. Y ahí ya no los puedo evitar. Yo determiné una determinada capacidad y ya después tuve un nivel de actividad previsto, a lo mejor menor, y un nivel de actividad real, a lo mejor menor todavía, y a mí no me afecta. El costo fijo de estructura sigue siendo en función de las 1100 horas que yo determiné desde un inicio. Por eso es que lo aplicamos de esa manera. Comparamos los costos reales, 4.824, con los 4.690 que les da el PANRA, y les da una variación desfavorable. Tienen que hablar siempre como desfavorable o favorable. Desfavorable de 134 pesos. ¿Por qué? Si ustedes ven, es más grande los CIP reales que el PANRA. Es decir, fue mayor al final el desembolso que tuve que el que tuve que haber tenido, se podría decir. Tuve que haber tenido 4.690 de desembolso y tuve 4.824. O sea que la variación es desfavorable. Gasté más. Ahora, vamos a determinar la variación volumen. Para eso vamos a comparar el PANRA con los CIP aplicados. Los CIP aplicados no es otra cosa que a qué valor nosotros vamos a mandar los CIP al costo. Es decir, a producción en proceso. Nosotros vamos a mandar al costo, a los CIP, en función del nivel de actividad real, porque estamos en un costo real. Si este hubiese sido un sistema de costos estándar, lo hubiésemos asignado al costo en función de las horas estándar. Pero como es costo resultante, vamos a mandar el costo en función del nivel de actividad real. Entonces, lo que tenemos que hacer acá es multiplicar las mismas cuotas que antes, 3 pesos, 1 peso y 0,90, pero todo por el nivel de actividad real, que es el que determinamos acá. 900 horas, 900 horas y 900 horas. ¿Esas serían las 900 horas hombre, profe? Sí, las horas hombre, porque para el departamento armado está determinado según horas hombre.
el total le da 4.410. Si ven la diferencia entre 4.690 y 4.410, la variación volumen es de 280 pesos, desfavorable. ¿Por qué desfavorable? Bueno, acá ya no tienen que ver los montos, sino que tienen que ver las horas. Ustedes ya pueden ver ahí que el nivel de actividad real fue menor que el nivel de actividad previsto. O sea que ya hubo una ociosidad de mi nivel de actividad previsto. Yo determiné que íbamos a trabajar 1.000 horas y asigné costos fijos operativos en base a eso, pero al final trabajé 900 horas. Entonces al final tuve desembolsos que pude haber evitado. Entonces hubo una ociosidad ahí. Y ni hablar en la capacidad que se ve bastante claro. Yo tengo una capacidad de 1.100 horas, pero al final trabajé en base a 900 horas. Hubo una ociosidad de 200 horas si comparamos la capacidad con el nivel de actividad real. Entonces, eso a mí me determina un resultado negativo que tengo que mandar al estado de resultado. Y no hay costo. O sea que ya de antemano podemos anticipar, digamos, que puede pasar. De antemano podemos hacer un presupuesto y después comparando con los costos reales podemos determinar estas variaciones. Y de antemano podemos saber la ociosidad que vamos a tener, pero solamente si comparas la capacidad con el nivel de actividad previsto, pero no con el nivel de actividad real, porque eso es en función de lo que realmente sucedió. Eso anticipadamente no lo conozco. ¿Sí? Bueno, como les dije, como la variación presupuesto es controlable, es una variación también, no lo tengo que mandar al costo, la variación total es de 414 pesos desfavorable. Bueno, acá no quiero hacerlo muy largo porque es lo mismo. Acá es para departamento cocido. ¿Cómo? Profe, perdón, una consulta. En este caso, la variación presupuesto es controlable. ¿Cómo puede, o sea, con respecto a lo no controlable, ¿cómo puedo yo saber de antemano? O sea, a menos de que se cometa un error o que se le pueda asignar un error a las personas encargadas de generar los presupuestos, que en ese caso sería controlable. En el caso de lo no controlable, ¿por qué se puede ocurrir eso? Por ejemplo, compra de materiales indirectos. Materiales indirectos son SIC. Supónganse que hay ahora, como por ejemplo con el tema de la pandemia, hay faltantes. Por ejemplo, materiales indirectos pueden ser los tornillos. No sé, hay faltantes de eso. Al haber faltantes, se aprovechan los proveedores y te aumentan el precio. El precio. Eso es un factor no controlable por nosotros. Por lo tanto, sería injusto mandarlo a pérdida eso. Claro, y a la vez, o sea, si hablamos de factores no controlables, no queda otra que saberlo al final, una vez que uno hace todo el análisis. Porque al momento de hacer un presupuesto, al hacer un presupuesto, ¿yo hago un presupuesto en base a qué? ¿A datos anteriores? ¿Vos haces un presupuesto? Sí, puede ser en base a datos anteriores, en base a estimaciones, no es tema de la materia. Pero vos al principio haces un presupuesto, una estimación de lo que vos crees que va a ser real. Obviamente que no lo vas a poder determinar esta variación hasta el final del periodo. Si fíjate que estás comparando costos reales, esto es de antemano. Claro, sí, no. Yo entiendo que al final ahí sacamos las variaciones, está perfecto esa parte. Mi duda está en cómo realizo un presupuesto, cómo se hace el presupuesto previo a después tener los valores reales de lo que ocurrió realmente. Porque realmente yo me doy cuenta cuando termino de hacer el análisis final si el presupuesto es desfavorable porque la culpa la tuvo alguien o porque realmente fue un factor externo. Pero ¿cómo puedo presupuestar eso al principio? Y no es tema, no te vamos a hacer eso, digamos. Vos fíjate que todos los enunciados, todos los ejercicios te dicen si es no controlable o controlable directamente. Normalmente, si no les dice nada, igualmente vamos a tratar siempre de aclarar eso. Normalmente lo hacemos que la variación es controlable, como este caso.
O sea que la variación presupuestal, Profe. digamos, es resultado. Pero si no, siempre les aclaramos en el enunciado si es controlable o no controlable. Y en ese caso ya saben, no es que tienen que ponerse a analizar cuál fue la causa real y de esa manera saber si fue controlable o no. Ah, está bien. Profe, nosotros no tenemos que armar el presupuesto en esta materia, ¿o sí? No, el presupuesto, para sí, por ejemplo, el presupuesto ya les viene así dado, como lo tenemos en el enunciado. Fíjense que acá está todo repartido, los presupuestos. O puede ser quizás que le den una lista de costos presupuestados, como acá en los costos reales. Y en ese caso tienen que hacer la asignación primaria y secundaria, como hicimos con los reales, pero con los presupuestados. Nada Claro, más. un poco a eso me estaba refiriendo yo. Es decir, acá ¿cómo hago yo? Acá porque está dado, pero ¿cómo hago para hacer un presupuesto? Lo tengo que hacer en base a datos estadísticos anteriores. Y bueno, sí, no, para eso te digo, no es tema de la materia, pero sí, obviamente. Claro, pero se Tendrías que relaciona ver. con lo que dijo recién mi compañera. Es decir, en este caso están los datos, pero yo para poder hacer un presupuesto tendría que tomar datos que son anteriores, de periodos anteriores. Sí, vos podés tomar datos anteriores y hacer una tendencia, por ejemplo, a lo mejor estimar que podría seguir esa tendencia. Si todos los meses más o menos en promedio aumenta un 15% tal desembolso, aumentarlo un 15% y asignar ese presupuesto. O no sé, según el cálculo medio a ojo que tienen tus compradores, determinar cuánto puede llegar a valer. O sea, tenés distintas variables que pueden ser tanto estadísticas como también cuestiones más, como te digo, de tantearla, por así decirlo, de cuánto puede llegar a ser. Está bien. Está bien. Si vos querés trabajar con datos presupuestados, en ese caso lo harías de esa manera. Ahora, hay casos en la realidad que no haces el presupuesto. En ese caso, los datos reales que vos tenés son los costos, digamos, que vos vas a asignar y no vas a tener para hacer esta comparación que hacemos nosotros en las variaciones, como hacemos acá. Está bien, gracias, profe. Bueno, cocido, les decía, es lo mismo, no me quiero detener tanto. Asignamos acá en los CIP reales los mismos que están en el cuadro. Multiplicamos acá las cuotas con el nivel de actividad real, NAP y capacidad, pero en este caso en función de las horas máquina, porque en cocido se aplica según las horas máquina. Profe. Sí. Acá mi compañera Sol pregunta, ¿la variación volumen puedo saber de antemano que va a ser desfavorable porque nunca voy a poder utilizar un nivel de actividad real que supere mi capacidad? Pero puede ser que tu nivel de actividad real sí supere tu nivel de actividad previsto. Es cierto que no va a superar tu capacidad, eso sí, pero sí te puede superar el nivel de actividad previsto. ¿Sí? Y ahora en el punto que sigue, vamos a desglosar la variación volumen en variación, ociosidad anticipada y operativa. Está bueno, me parece que es una forma muy didáctica de explicarlo y que se entienda bien el concepto de la variación volumen. Bueno, les decía, todo esto es lo mismo, SIP aplicado es lo mismo, las cuotas multiplicadas por el nivel de actividad real en cada costo, determinamos variación presupuesto y variación volumen. Departamento terminado hacen lo mismo. Vamos con el siguiente punto. Para el departamento terminado, descomponga la variación volumen en anticipada y operativa. Bueno, lo que les decía recién. La variación volumen tiene que ver con la ociosidad, que se da en la utilización de la capacidad como también del nivel de actividad previsto, si es que se produce una ociosidad en cuanto al nivel de actividad previsto. En la guía teórica, lo vieron, se divide esta variación, se descompone esta variación volumen en variación volumen o ociosidad anticipada y ociosidad operativa. La ociosidad anticipada es aquella que se produce en el pensamiento, en el planeamiento que nosotros tenemos. Si nosotros sabemos, por ejemplo, que nuestra capacidad es de 1000 horas, pero yo preveo que para este mes el nivel de actividad previsto va a ser de 800 horas porque no me sirve, digamos, tener que usar toda la capacidad porque mejor me va a ser más costoso. Entonces yo de antemano yo ya sé que voy a tener una ociosidad.
esa ociosidad se le llama anticipada y se produce por la diferencia entre la capacidad y el nivel de actividad previsto. Esa diferencia se multiplica por la cuota predeterminada de los costos fijos de estructura que habíamos determinado en el punto 1. Recuerden que acá estamos trabajando, según la pregunta, con el departamento terminado. Así que tomamos la capacidad del departamento terminado, que es de 900, menos el nivel de actividad previsto de 800. Eso es multiplicado por la cuota fija de estructura, que está acá, para terminado, de 0,6. Eso nos da la variación o ociosidad anticipada. ¿Por qué lo hacemos solo con fijo de estructura y no con operativo o variable? Bueno, primero porque los variables no tienen nunca ociosidad. No se produce ociosidad en los variables. Porque los costos variables se generan en base al nivel de actividad real. Yo puedo, digamos, yo por más que tenga un nivel de actividad previsto de 900, o en este caso de 800, pero mi actividad real fue de 790, estoy a tiempo de poder tener un costo variable en función de 790. Por eso fíjense que acá siempre, cuando comparan PAMRA y SIP aplicados, siempre les da igual acá en variables. Quiere decir que no se produce una ociosidad en los costos variables. Ahora, en los costos fijos operativos y en los costos fijos de estructura sí se generan ociosidades. Pero no se genera ociosidad anticipada en los costos fijos operativos. ¿Por qué? Porque los costos fijos operativos los determino según el nivel de actividad previsto y no según la capacidad. O sea que yo no voy a tener nunca una ociosidad anticipada en los fijos operativos. En cambio, sí en los fijos de estructura, porque los costos fijos de estructura están determinados en función de la capacidad. Entonces, si mi nivel de actividad previsto al final fue de 800, y mirá, los costos fijos de estructura están en base a 900, yo no los puedo bajar. Sí o sí voy a tener esos costos. Así que sí o sí voy a tener esa pérdida que se determinó acá. En cambio, en los fijos operativos, yo puedo ajustar mis desembolsos en función de mi nivel de actividad previsto, pero no en función de mi nivel de actividad real. O sea, profe, que la variación volumen nunca te va a dar favorable. Se puede, es raro, generalmente siempre te da desfavorable, pero puede llegar a darse solamente en el caso que el nivel de actividad real sea más alto que el nivel de actividad previsto y sea tan grande esa variación que se genera que absorba, digamos, sea mayor que la variación, que la ociosidad anticipada que tenés, que es la diferencia entre la capacidad y el NAP. La ociosidad anticipada nunca te va a dar favorable, porque el nivel de actividad previsto nunca puede ser mayor que la capacidad. Pero la ociosidad operativa te puede dar que el nivel de actividad real sea mayor que el nivel de actividad previsto. Es raro, pero puede suceder. Ah, bien. No, porque en la clase pasada la profe nos dijo que o nos da igual a la capacidad o desfavorable. La variación Claro, volumen. como te decía, nunca puedes superar la capacidad. Nunca. Con lo cual, en ese caso, siempre te va a dar Ahí está. desfavorable o cero. La anticipada. La anticipada, sí. Pero la operativa, ¿por qué no vas a poder tener un nivel de actividad real mayor que el nivel de actividad previsto? Tranquilamente. ¿Sí? Bueno, vamos entonces con la variación operativa. La variación operativa es aquella variación que se genera, ya no previamente, sino ya cuando ya estamos en la actividad, digamos, cuando ya sabemos el nivel de actividad real que ocurrió. Consiste en la diferencia entre lo que yo preví con mi nivel de actividad previsto y el nivel de actividad real que realmente sucedió. Ahora, esa variación se produce ¿en dónde? En los fijos de estructura y en los fijos operativos, por las razones que les expliqué recién, pero no en los variables. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Para el departamento terminado vamos a hacer el nivel de actividad previsto de 800, que lo tenemos en el enunciado, menos el nivel de actividad real de 790, que también lo tenemos en el enunciado acá.
Eso multiplicado por la cuota presupuestada determinada para el departamento terminado en fijo de estructura, que es 0,6. Y para la operativa es la cuota presupuestada determinada en el punto 1 para los costos fijos operativos del departamento terminado por la diferencia entre el NAP y el nivel de actividad real. En este caso, como el nivel de actividad real es menor que el nivel de actividad previsto, nos da desfavorable la variación. Entonces, el total de la variación total va a ser 16 más 60, son 76 en total. Y acá, relacionado con los fijos de estructura, son 66, que no es más que... Y para los fijos operativos es de 10 pesos. ¿Se entendió? ¿Chicos? Sí, profe. Sí, Bien. profe. Último punto, determinar el costo de la... Bueno, lo más importante ya lo vimos, chicos. Determinar el costo de la producción en proceso a asientos y mayores. El costo de la producción en proceso es el costo que vamos a asignar a producción en proceso. ¿Qué es lo que vamos a mandar a producción en proceso? Lo que determinamos acá, en SIP aplicados. El NAR por las cuotas presupuestadas. Con lo cual, si uno se pone a ver, para el departamento terminado, vamos a mandar el costo 3.239. Fíjense acá en el mayor. Producción en proceso 3.239. 2.700 y 4.410 no es más que los SIP aplicados para los otros dos departamentos. Asientos y mayores. Bueno, los asientos no es algo que evaluamos, siempre evaluamos los mayores, pero para que vean el razonamiento. Este razonamiento está hecho con dos mayores separados que son, por un lado, SIP aplicados y por el otro, SIP reales. Hay algunos que directamente hacen todo junto en un solo mayor SIP y mandan al debe todos los SIP reales y al haber todos los SIP aplicados y después hacen el contraasiento y es lo mismo, se considera bien igual. Lo importante es que siempre el mayor SIP o los mayores SIP aplicados y SIP reales queden saldados, siempre. Siempre tienen que quedar saldados. Quedar en cero. Vamos, por ejemplo, primero a aplicar los costos a producción en proceso. Para eso vamos a hacer en el debe producción en proceso, vamos a activar según lo que vimos recién que estaba en SIP aplicados en el cuadro de variaciones que les mostré, que es nivel de actividad real por las cuotas. Y al haber, vamos a mandar a SIP aplicados, al mayor de SIP aplicados. Así que fíjense que acá en el haber colocamos esto, por más que en el debe no tenemos nada. Lo ponemos todo en el haber. Como una cuenta en movimiento que vamos a usar. Luego, hay otro asiento que es SIP reales a cuentas varias. Básicamente es todos los SIP reales que vimos recién como tasa de inspección, municipal comedor, estopa, todos los que vimos recién, todo ese listado, bueno, los concentraron a todos en SIP reales. Fíjense que dice 11.160 y acá también dice 11.160. Todo esto, para no tenerlas todas separadas, las mandaron a SIP reales. Luego, SIP reales los repartieron en SIP reales por departamento, para tenerlo un poco más específico. Yo, la verdad, hubiese evitado este paso. Hubiese pasado SIP reales, departamento armado, cosido y terminado, a cuentas varias y listo. Acá es como que primero se lo pasó a SIP reales y después de SIP reales se lo pasó a SIP reales, departamento armado, departamento cosido, departamento terminado. ¿Cuáles son los SIP reales que pasamos acá de departamento? Y los que asignamos en el cuadro. SIP reales departamento armado son 2.980 más 935 más 909. Fíjense, 2.980, acá está, 2.980 más 935 más 909. Y así con el resto de los departamentos. Entonces, todos los SIP reales están en el debe, todos los SIP aplicados en el haber.
que se hace un contraasiento entre ellos. Los SIP reales, como están todos en el debe, ahora se pasa todo al haber, que son todas las que están acá, y los SIP aplicados que estaban todos en el haber, se mandan todas al debe. Se hacen contraasientos. De esos contraasientos, si hay diferencias, que lo más probable es que sí las haya, las diferencias se cubren con variaciones. Son las variaciones que se generan. Para el caso de el departamento armado, por ejemplo, que fue el que hicimos la variación acá. Para armado, bueno, para los tres lo hicimos. Armado se genera una variación presupuesto desfavorable y una variación volumen desfavorable. Es decir, son resultados negativos. Van al debe. Si se fijan, están en el debe la variación presupuesto y la variación volumen. Lo mismo con el contraasiento en departamento cocido y en departamento terminado. Entonces los mayores quedan saldados en SIP aplicados por el contraasiento y en SIP reales también quedan saldados por el contraasiento. Y se generan estos mayores de variación presupuesto y variación volumen como resultado negativo. Fíjense acá que en variación presupuesto, en el departamento terminado, se produjo una variación favorable. Puede suceder. En total, toda la variación presupuesto terminó siendo desfavorable, porque pesó más el total de los desfavorables que sobre el favorable ese que dio en el departamento terminado. Y en producción en proceso SIP, obviamente fueron los costos aplicados que asignamos, que era el nivel de actividad real por las cuotas presupuestadas. ¿Se entendió lo que se hizo en los mayores y en los asientos? Profe, y ahí es cuando, si no fuera controlable la variación, va a coinciden los dos SIP en el asiento, sería, porque no tenés un egreso. En Y va ese todo al costo. caso vas a determinar, lo vieron en el ejercicio pasado igual, vas a determinar la variación presupuesto y la variación volumen, pero después la variación presupuesto, que son los 325, se lo vas a pasar al costo. O sea que vas a hacer otro asiento donde vas a debitar en producción en proceso, porque vas a activar eso, y lo vas a acreditar a variación presupuesto. Entonces va a quedar cancelado variación presupuesto y va a quedar activado en producción en proceso. Perfecto. ¿Alguna duda? Sí, hizo largo, che. Yo pensé que a lo mejor en una hora y 10 lo podíamos terminar. Bueno, chicos, si no queda dudas, el único ejercicio que vamos a ver. Sáquense la duda tranquilo, no hay ningún problema. Aunque bueno, también la fuimos viendo con cada punto, ¿no? Hola, profe, una consulta. Sí. ¿Puede existir el caso en algún enunciado que diga que, por ejemplo, en alguno de los departamentos de producción que recibe, bueno, casi todos recibirían servicio de comedor, pero diga que ellos no se quedan a comer, sino que hacen otro horario para no quedarse a comer? Sí, puede ser. Puede ser. No suele suceder, pero no es mala. A lo mejor tenés que repartir los costos de comedor en función del número de empleados, pero vos ya sabes que según lo que te dijo el enunciado, los empleados de ese departamento no comen ahí. Entonces no tendrías que asignarle costos a ellos. Gracias, profe. Está muy bien. Bueno, ¿le van llevando bien en la materia? Ahí vamos, la lucha. Ahí vamos. ¿Quiere Cuando la vean verdad los o quiere la otros- mentira? Es mucha práctica, profe. Cuando vean los otros ejercicios, sí, traten de resolverlos a todos. Como les decía, es muy mecánico, las variaciones les va a quedar claro, todo el procedimiento les va a quedar muy claro. ¿Dónde puede estar la mayor duda? En realidad en algo de la unidad 2, que es la clasificación de desembolsos, y puede ser en la determinación de la base. Pero en otra cosa no tendrían que tener problema. Yo arranqué perdido, profe, con el material. Bueno,
se le va a ir agarrando. Practiquen todos los ejercicios, es muy importante eso. Chicos, si no hay más dudas, yo ahora corto y le estoy subiendo la resolución en Evelia. Profe, ¿costos para la gestión va a ser así también? ¿En qué sentido? Muchos cálculos. Sí, pero sistemas, a mi entender, es más largo, son todos más largos y para mí es un poco más mecánico. Costos para la gestión son más cortos y son más aplicados a la realidad. Son como que tenés que aplicar distintos instrumentos de costos para poder resolver casos de la realidad práctica. Realmente está bastante bueno. Ahora es algo, digamos, hacer todo un sistema de costos que por ahí hay veces que no siempre se aplican, digamos. Por ahí un sistema de costo estándar, cuando lo vean, está perfecto, es buenísimo el sistema, pero bueno, te lo aplican grandes empresas. A lo mejor te lo aplica Aceitera General de ella o alguna de esas empresas, pero no todo te aplica ese tipo de sistema. Profe, ahí preguntan si hay algún consejo para el examen. ¿Algún consejo? No, recuerden que no se toma teórico, que es solamente práctico. Sin embargo, el teórico por ahí siempre les da una ayuda para el práctico, así que está bueno que lo vayan viendo. Se les va a tomar todo. Muy largo, profe, no sé los exámenes. O sea, ¿Cómo? son largos los exámenes, digo, en cuánto tiempo, porque viendo los Mira, ejercicios. estamos tratando de hacerlo más corto, porque son muchos chicos, entonces estamos viendo a lo mejor de hacerlo un poquito más conciso. Normalmente los exámenes de costo siempre son muy caracterizados por ser largos, porque se trata de tomar todo, de relacionar todos los temas, entonces se hacen más largos. Pero estamos buscando tratar de hacerlo más cortos. ¿En qué Bárbaro. horario más o menos, profe? No tenemos determinado eso todavía. Ya Y le se vamos a puede, o sea, se hace, digamos, se puede hacer en Excel o cómo es, digamos, el formato. Bueno, eso lo estamos viendo. Normalmente el año pasado nosotros le tomamos los exámenes haciéndolo en papel. No les dejamos hacerlo en Excel por una cuestión de que por ahí era mucho más fácil poder copiarse. Y después sacaban fotos y mandaban a una casilla de correo electrónica esas fotos. Estamos viendo ahora si vamos a tomar la misma metodología o vamos a usar un formulario de Google donde vamos a poner las distintas preguntas y de ahí van a resolverlo. Estamos viendo eso. O sea que es online, digamos, entonces, no es presencial el examen. No es presencial, porque además para los parciales no estamos habilitados para tomar. Para finales sí, pero hay que pedirlo, hay que justificarlo, además se puede llegar a tomar. Pero parciales, tengo entendido, no le está tomando nadie de presencial, ¿no? No. No, porque tengo entendido que no está habilitado para parciales. Aparte, imagínate, si estuviera habilitado, de todos modos sería muy complicado con ustedes porque son muchos chicos. Como que no, para las aulas, el distanciamiento social es muy complicado. ¿Toda la universidad hace falta? Sí, más o menos. Normalmente siempre fueron muchos, pero este año fue una locura. Directamente fue de tener 150 chicos a tener, no sé, 500 creo que son. Una locura. Bueno, chicos, los dejo entonces. Ahí les subo la resolución. Profe, Vale, una profe. pregunta, ¿para distancia también sube la resolución? Sí, hay Nacho, que es el que está encargado de distancia, me dijo que le avisara cuando lo subiera, así también lo subía en distancia. Así ya se va Bueno, a subir también. gracias. Profe, ¿el jueves se sigue con práctica o empieza la unidad 6? El jueves, creo que es... Sí, la unidad 6. Les dan la unidad 6 ya. Que también entra en el primer parcial, ¿sí? Bueno, chicos, los abandono. Son dos cuando digo los abandono siempre hay alguna pregunta. Son dos parciales para distancia, ¿verdad? Son dos parciales y un solo recuperatorio.
O sea, sí o sí tenemos que probar uno. No, digamos, se recuperan los dos, pero en el caso de desaprobar los dos, rinden un solo examen al último, que se recuperan los dos exámenes. Ah, bien. En cambio, para presencial, les hacemos el parcial, recuperatorio el primer parcial, después el segundo parcial y recuperatorio el segundo parcial. ¿Por qué esa Ah. discriminación, profe? No, sinceramente nosotros preferimos hacer igual que en presencial, igual. Pero desde distancia nos obligan a hacerlo así, por eso es más problema en realidad para nosotros, porque tenemos que armar otros exámenes, es más complicado. Y por ahí puede ser por el tema de la distancia, todos los chicos, para que no vayan tantas veces. Claro, para mí está más relacionado con eso, sí. Ahora obviamente están todos en la misma, pero es como que se estableció en su momento así y ha quedado así. Bueno, chicos. Chao, profe. Sí. Chao, no, saludaba, profe, decía chao y muchas gracias por todo. Está bien. Bueno, chicos, Chao. nos vemos, sigan estudiando. Van a tener después la unidad 6 una clase de repaso y un práctico integral, así que van a llegar aceitados para el examen. Los dejo y ahí les subo la resolución. Listo, Bueno, profe, muchas gracias. profe. Chao, chicos. Hasta la próxima. Chao. Chao, gracias, profe.